La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos brinda de dirigirnos a usted en el nombre del Señor. Saludamos a cada uno de los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de los Mangos en Mayagüez, una iglesia a nivel mundial. La bendición de Dios sea para cada uno de los hermanos y que asimismo Dios siga usando a cada hermano como una llama en el lugar donde está, porque asimismo nos ha llamado Dios a ser lumbrera donde quiera que estemos. Se ha extendido ciertamente el proceso para quedarnos en nuestros hogares. Eso no impide para que sigamos buscando, amén, al Señor y sigamos fortaleciéndonos en la fe en el Señor, levantando un altar familiar en nuestros hogares, oración y clamor por nuestros vecinos, por nuestras comunidades y, como decía Joab, por las ciudades de nuestro Dios. Y es importante asimismo que en esta hora, porque a esta hora también Dios nos ha llamado. Dios te bendiga, hermana Carmen Carbonell. Que la paz y la gracia de Dios sea contigo, con tu hijo, tus nietos, en el nombre del Señor. En esta noche queremos también seguir pidiendo la oración por cada uno de los hermanos que están enfermos. Nuestro hermano Sisto Méndez, nuestro hermano Timothy Babilonia, nuestro hermano Ariel Babilonia, nuestro hermano, amén, el hermano de nuestra hermana Elizabeth Poggi, Miguel Poggi, por el esposo de nuestra hermana Blanca González y por ella misma también. Oremos por nuestra hermana Paulín y nuestro hermano Juan Ingles en el centro de ancianos. Oremos por nuestra hermana Rosa, amén, allá que está postrada en cama. Nuestra hermana Amalia, amén, en su hogar. Son tantos hermanos que están enfermos, pero qué bueno que podemos confiar en Dios y en esa gracia maravillosa. En esta noche queremos reflexionar en el libro de Amós, en el capítulo número 8, el verso número 11. Vamos a leer la escritura que dice de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Repito nuevamente, amor. Bien, parece que la red se nos fue un momento dado, pero he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, de los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Amós capítulo 8, verso 11. Bien, estos versos bíblicos que asimismo hemos leído, ciertamente tienen, amén, un proceso histórico en la misma, donde Amós, en el desarrollo de la misma, está profetizando y hablándole al pueblo en aquel momento dado. Allí la escritura nos habla, oiga, cuando Amós habla de que el pueblo va a tener hambre, no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios, y por eso queremos titular a lo poco o lo que hablemos, hambre de Dios. Y cuando hablamos de hambre de Dios, Dios te bendiga, Isaac, la paz de Dios sea contigo y con tu familia en el nombre del Señor. Cuando hablamos de hambre de Dios, es un estado vacío que refleja la falta de alimento físico, espiritual. O sea, la necesidad de ganas de comer, de tener hambre, o cuando se está pasando hambre, ciertamente. Esos son los efectos cuando hablamos de el hambre. Oiga, nos alerta del hecho de que cuando, oiga, nuestras reservas de energía están bajas, amén, deben de ser respuestas para tomar fuerzas. Y por ello, cuando asimismo deseamos tener hambre, lo estamos refiriendo a la hambre del Señor. Y cuando hablamos de hambre del Señor, cuando nos vamos a los versos bíblicos,
que hemos leído en Amós 8:11, amén, podemos ver que ninguna nación había disfrutado, oiga, los privilegios como los israelitas. Israel había, oiga, confiado en la palabra del Señor. Amén, mas sin embargo, no habían comprendido. Pablo nos dice en Romanos 3:5, amén, oiga, que ellos eran los primeros donde se le había confiado la palabra de Dios. Mas sin embargo, en el tiempo, oiga, que vendrá, como en este tiempo, ciertamente, hay pocos que tienen hambre del Señor. Este versículo, oiga, nos muestra el enorme poder, también oratorio que tenía entonces Amós, porque cuando él estaba hablando, primero habla de una sequía, y después de la sequía está hablando de una hambruna, pero ahora nos está hablando del hambre de escuchar la palabra del Señor. El hambre, amén, más grave que satisface la carne humana, amén, cuando asimismo desea buscar de Dios, como dijo el salmista, amén, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Allí, en el proceso histórico de este capítulo 8, esta gente tenía hambre, ciertamente, pero tenían todos los lujos allí en el Medio Oriente. Oiga, podían comprar ciertamente, amén, pero su corazón, amén, tenía posiblemente un espacio grande para tantas cosas, mas sin embargo, cuando Amós profetiza, le dice, vete y profetiza a otro lado, ciertamente. No deseaban escuchar al profeta en aquel momento. Amén, Dios te bendiga. Amén, Isaac Junior, gloria al nombre del Señor. Sus profetas y sacerdotes, oiga, que eran falsos, amén, decían siempre, oiga, que le agradaría lo que la gente le escuchaba al oído, ciertamente. Pero ciertamente el profeta le está diciendo, van a tener hambre, y no de comida, de pan y de agua, sino de la palabra de Dios. El profeta anuncia un evento que ciertamente es un evento glorioso, un tiempo en que la gente buscará a Dios. Ahora bien, debemos entender, oiga, que hizo el anuncio porque en aquella época había mucha gente, amén, que tenía hambre. No como los profetas que ciertamente al oído le tocaban al oído a otra gente, sino un hambre verdadera. Es decir, que estamos frente, amén, ante una profecía que también Amós está hablando hacia el futuro. Dios te bendiga, nuestra hermana Ada Ruiz. La paz de Dios sea contigo, amén, y con tu esposo. Hoy es el tiempo, oiga, de tener hambre de Dios. Oiga, porque en el futuro, ciertamente, o en la gran tribulación, que posiblemente es lo que alude estos versos bíblicos, ciertamente no podrá satisfacerse. Primero queremos desarrollar, cuando hablamos de hambre de Dios, oiga, que todos necesitamos de Dios. Escuche bien, usted y yo necesitamos de Dios. Por eso es que Pedro en su segunda carta, amén, nos habla en el capítulo 2, versos 2 y 3, desead pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero subraya en el verso número 3, amén, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oigan, estos versos que leímos aquí de Pedro, se afirman, oiga, varias características. Amén. Cuando nos hablamos de ese alimento espiritual, esa leche espiritual que necesita sostén, amén, con regularidad para así mismo, amén, podernos dar fuerza a nuestro cuerpo. Pero también alude a la situación del crecimiento espiritual, que nos habla entonces de una madurez espiritual para que crezcáis por ella para salvación. O sea que cuando Pedro nos está hablando que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, necesitamos de Dios. Y cuando hablamos de que necesitamos de Dios, ciertamente el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo número 5, el verso número 6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
O sea que los que tienen apetito espiritual, el deseo, amén, continuo, amén, de ser más justo, ciertamente serán satisfechos. Por eso es que Jesús en el capítulo 4, verso 34 del libro de Juan nos dice que Jesús dijo: mi comida es que hagáis la voluntad del Padre mientras el día dura, la noche viene cuando nada puedo hacer. Amén. Entonces comprendemos que es importante entonces el hambre hacia Dios. Amén. Es tiempo, amén, de sentir esa necesidad. Posiblemente tú no estás yendo a la iglesia, posiblemente tú no te has podido acercar a un templo, pero te has acercado a este altar en esta noche porque tienes hambre, amén, de Dios, y deseas escuchar la palabra de Dios. El hambre de Dios también es el anhelo, amén, puesto por Dios, amén, donde asimismo el salmista lo declara de la misma forma siguiente en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. Y fíjese cómo dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Quizás tú dirás: ¿cuándo nos podremos volver a congregar nuevamente? Pero ahí en el lugar donde Dios te ha colocado, te ha puesto como una antorcha para que alumbre en un lugar seguro en el nombre del Señor. Ahí donde tú estás, el Señor te está diciendo que amén, que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es el momento entonces, ciertamente, amado hermano y amigo que me escuchas, de presentarte delante de Dios en el nombre del Señor. El salmista en el Salmo número 63, verso 1, fíjese cómo escribe estas frases de esa hambre que tenía. Dios, Dios eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el templo, en el santuario, dijo el salmista. O sea que el anhelo, amén, por Dios es comparado con el hambre y la sed, y el salmista está asimismo expresándolo en ese Salmo 63:1. Dios te bendiga, Melissa, gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga a ti, a los niños, a tu esposo, alabado Dios, a tu mamá y a los familiares, gloria al nombre del Señor. Cuando uno tiene, amén, esa gran hambre, oiga, y usted cuando lo ha sentido, usted busca satisfacer en aquello que le gusta, le satisface y le lleva. Así es aquel creyente cuando tiene hambre y sed de Dios. El banquete mayor posiblemente no es este medio, no es la radio, amén. El medio posiblemente es llegar a la casa del Señor. Y por eso es que el salmista dice: te tengo que buscar en el nombre del Señor. Dios, oiga, te da paz cuando tú tienes hambre y sed de Dios. La Escritura nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 15, verso 15, oiga, que todo Judá se alegraron, amén, porque hicieron un juramento. Y dijeron ellos, porque de todo corazón juraban, amén, amén, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado por ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Me parece ver esta expresión escritural con la que dice en Crónicas capítulo 26, amén, sobre Usías. Un hombre que persistió en buscar a Dios en los tiempos de Zacarías, hombre entendido en visiones. Y cómo Dios le da la sabiduría para bregar con sus enemigos, cómo para edificar y reconstruir, y cómo para darle paz con todo. ¿Por qué? Porque tenía hambre y sed de Dios, y esa hambre le llevó también a sí mismo que aún sus enemigos, como nos dice la Escritura, que cuando estamos, amén, con Dios, aún nuestros enemigos están en paz con nosotros. Amado hermano, esta es la hora por la cual, amén, el Señor te está diciendo: es necesario tener ese deseo y esa hambre de satisfacer a sí mismo nuestra alma, nuestro espíritu como tal. Jeremías en el capítulo número 15, el verso número 16 se expresa: oiga, que al encontrarme con tu palabra, amén, yo la devoraba, y ella era para mí gozo y la alegría de mi corazón. El salmista, aun cuando habla también de esta expresión,
habla y dice ciertamente, amén, que la palabra es asimismo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, cuando nosotros queremos que Dios dirija nuestro camino, nuestro andar, amén, continuamente. Por ello, en esta hora, la exhortación es que asimismo, amén, busquemos, porque aunque no podemos llegar a la casa del Señor, y cuán amables son tus moradas, oh Jehová, Dios de los ejércitos, dijo el salmista, amén, hagamos de nuestra casa un altar, y aún esas palabras anhela mi alma, y aún ardientemente desean, amén, la comunión con Dios. Gloria, caro, Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo y con tu familia, en el nombre del Señor. Por ello, amado hermano, en esta noche entonces el Señor nos habla haciendo un resumen de lo que hemos podido hablar, que el profeta Amós dijo: he aquí que vienen días, amén, dice Jehová el Señor, de los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hemos hablado entonces en esta noche, amén, y hemos dicho ciertamente que cuando tenemos hambre, estamos en un estado vacío de falta de alimento físico y espiritual. Amén, Dios te bendiga, Diana Cortés, la paz de Dios sea contigo en el nombre del Señor. Hemos dicho ciertamente, amén, que el hambre de Dios, todos necesitamos a Dios ciertamente, y que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y que el Señor nos dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hemos hablado, amén, que el anhelo de Dios, amén, amén, comparado con el hambre y la sed, gloria a Dios, como dijo el salmista: mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo. Y hemos hablado ciertamente que Dios te dará paz. Procura ciertamente que estos tres elementos se queden grabados en tu mente y en tu corazón, y mantente, porque Dios va a satisfacer tu hambre y tu sed espiritual. Acércate a Dios. Yari Ortiz, Dios te bendiga a ti, a tu esposo y a los niños en el nombre del Señor. Amén, Clarita, amén, Sanaura, Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo también, amén, y tus hijos en el nombre del Señor. A través entonces de lo que hemos desarrollado en esta noche, amén, hemos podido ver que el que busca a Dios ciertamente le encuentra, amén. Por tanto, amados hermanos, en esta noche le hemos de dejar con estas palabras y esta corta reflexión, no sin antes decirle que se ha extendido, amén, hasta el día 12 de abril, amén, donde estaremos en nuestros hogares clamando, orando, pidiéndole a Dios por cada uno de nuestros vecinos, por las ciudades de nuestro Dios, para que Dios asimismo, amén, ponga la sabiduría para que aparezca asimismo el medicamento o la vacuna, amén, para todo este germen en el nombre del Señor. Y si no apareciere, nos seguimos sustentando que Dios es nuestro sanador, y por cuyas heridas hemos sido sanados. La paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea con todo lo que posees, y la paz de Dios sea con tu familia. Dios te bendiga en el nombre del Señor, y nos vemos hasta el domingo, Dios mediante, en la mañana a las 5:30 en el 710 AM, amén, a las 5:30 de la mañana, y luego a las 10 de la mañana me dirigimos a ustedes con una corta reflexión, donde luego asimismo en la tarde se estará desarrollando el programa Impacto de Liberación a las 6:30 en el Renacer 106.1, amén, sintonícenos. Dios les bendiga en el nombre del Señor. Gracias a todos.